Muy buena tarde tengan todos nuevamente. Sean bienvenidos a este webinar, el 10º que se está recibiendo en este programa de capacitación sobre uso y manejo seguro de insumos agrícolas de Gremiagro. Para esta tarde tenemos con el tema investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas a cargo del licenciado Julio Ruano, a quien ustedes han tenido bien venir escuchando en muchos temas con anterioridad, dentro de los 10 que hemos venido desarrollando jueves con jueves. Bueno, como ya es de su conocimiento, siempre Gremiagro se pone a las órdenes, agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes, como también a la unidad de capacitación UCAP, que nos ha abierto las puertas para poder llegar a ustedes por medio de la convocatoria y también por medio de la base de datos que ellos cuentan. Bueno, no está de más también hacerles un recordatorio que nosotros como gremial estamos adscritos a Cámara de Industria de Guatemala y estamos conformados por 5 empresas que comercializan y formulan insumos agrícolas, siendo ellas Westerfield, Agrocentro, Disagro, Rainbow y Quilubriza. Así es que este tema está muy interesante. Esperamos siempre que nos puedan anotar todas sus preguntas, sus consultas en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas. Agradeceremos que todos mantengamos cámaras y micrófonos apagados y podamos poner toda la atención en el tema investigación, desarrollo y toxicología de plaguicidas a cargo del licenciado Julio Ruano. Así es que, licenciado Ruano, tienes tu tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren sin novedad. Vamos a iniciar el tema de hoy, el cual, como dijo Luis, pues se trata de lo que es la investigación y desarrollo de plaguicidas y enfocado básicamente a toda la parte de toxicología. Los conceptos que vamos a ver el día de hoy, en primer lugar, van a ser unos cuantos conceptos básicos para entender el tema. Luego vamos a entrar de lleno a todo lo que es la investigación y el desarrollo de plaguicidas, enfocado básicamente a la parte de toxicología en mamíferos, que tiene que ver al final con toda la extrapolación que se hace de la toxicología para el ser humano. Vamos a hablar un poco sobre lo que son la clasificación de los plaguicidas y también un poco sobre las formulaciones de plaguicidas. Dentro de algunos de los conceptos que tenemos que tener claros es, primero, ¿qué es un plaguicida? Es una sustancia química utilizada para controlar, prevenir o destruir plagas y enfermedades que afectan a cualquier plantación agrícola, ¿verdad? La mayor parte de los plaguicidas que se utilizan actualmente son fabricados por el hombre, son los llamados plaguicidas sintéticos. Eso no significa que existan otros plaguicidas que no son sintéticos, es decir, no son hechos en base a una planta de síntesis y hechos por el hombre, sino que hay muchos que son extractos botánicos, son microbiológicos y otros que también son, se utilizan para el control de enfermedades, pero que no significa que estos no sean tóxicos. Absolutamente todos los productos pueden generar riesgo a la salud humana o el ambiente, dependiendo de dónde provengan y todo, dependiendo de los estudios. Absolutamente todos los productos tienen un riesgo, dependiendo cómo se utilicen. Absolutamente todos los plaguicidas, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, volvemos a repetir ahorita, es un concepto importante. Todos los plaguicidas son productos regulados a nivel mundial. En todos los países del mundo los plaguicidas son regulados y tienen que tener un registro ante una autoridad competente. En Guatemala esta autoridad pues es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que aprueba o deniega el registro de cualquier plaguicida que se vaya a utilizar, a comercializar en Guatemala. Cualquier producto plaguicida que se vaya a usar tiene que pasar por una evaluación que la hace el Ministerio de Agricultura, y luego de toda esa evaluación basada en toda la información que las empresas entregan y se hace el análisis, entonces ya se procede a darle el registro a la empresa para que lo pueda comercializar y vender. Cualquier plaguicida tiene que estar registrado. Si no tiene registro, significa que es completamente ilegal y no tiene el soporte de la evaluación para asegurar que el plaguicida
no solo es efectivo para la plaga que va a controlar, sino que también puede ser que represente algún riesgo para la salud humana animal. El registro hace que uno esté seguro de que pasó esa evaluación y si se usa correctamente, pues el producto no va a hacer daño. Los plaguicidas, como todos saben, son indispensables, sobre todo en países productores de alimentos. Guatemala es netamente un país agrícola y productor de alimentos. Y el usar los plaguicidas pues tiene muchos beneficios. El primero es la protección hacia los productos, hacia los cultivos y los productos ya cultivados agrícolas. Los plaguicidas ayudan a prevenir, a destruir, controlar virus, bacterias, nematodos, hongos, ácaros, etcétera, cualquier plaga o enfermedad que afecte a los cultivos. Ayudan en algunos casos a desfoliar o desecar, a regular el crecimiento de las plantas, a proteger el producto, ya sea antes o después de las cosechas. Otra parte importante de los plaguicidas es que ayudan a generar una mayor producción por área. Es decir, si no usamos nosotros actualmente plaguicidas, lo más seguro es que tengamos que cultivar más área para producir la misma cantidad de cosecha. Los plaguicidas ayudan precisamente a que la producción por área sea mucho mayor y tengamos que utilizar menos tierra en la producción de alimentos. Al final, esto también ayuda a la conservación de hábitats y del medio ambiente. Mientras menos área sembrada, pues por supuesto hay más hábitats. Si nosotros cosechamos la mitad de lo que estamos cosechando ahorita, tendríamos que sembrar el doble. Y para eso tendríamos que quitar bosques, parques o qué sé yo, praderas o lo que sea. Además, también ayudan a una disminución de costos para el consumidor. Mientras más producimos por área, pues definitivamente los costos se diluyen y al consumidor final, pues el producto le llega más barato. Y además se logra una producción suficiente con la cual nos podemos asegurar de abastecer a la población para una buena alimentación y esto pues beneficia a la salud de las personas. Todo producto agroquímico, como decía, tiene que ser registro, tiene que tener registro. Y para tener registro tiene que presentar un montón de estudios y de pruebas que demuestran que el producto no va a causar daño a la salud o al ambiente si se usa de la forma correcta y adecuada, tal como se indica en las instrucciones. Los plaguicidas actualmente son sumamente estudiados y una gran cantidad de estudios los que se hacen sobre los plaguicidas antes de poder ser registrados por primera vez. ¿Por qué se estudian tanto? Y es porque el plaguicida es un producto que normalmente se esparce, por decirlo así, en áreas abiertas y llega a un montón de lugares, a varios compartimientos. Cuando uno aplica plaguicidas en campo, lo ideal y una buena aplicación es que la mayor parte de los plaguicidas llegue al cultivo y a la plaga o al fruto donde uno quiere controlar el problema. Pero normalmente esto no es así, pues no llega única y exclusivamente a la hoja o al tallo o al fruto o a la raíz, sino que también el plaguicida se esparce, ya sea por deriva, por precipitación, por volatilización, por escorrentía. El producto se puede llegar a caer en el suelo, puede llegar a volatilizarse en el agua, puede llegar a manto al agua, ya sea por escorrentía, por deriva o por lixiviación que puede llegar a los mantos freáticos, puede llegar al agua también, ¿verdad? Como les decía, puede ir al aire y trasladarse de un lugar a otro. Y entre todos estos compartimientos también muchas veces el producto puede volatilizarse y luego condensarse y precipitarse con las lluvias y volver a caer en el suelo o en el agua, etcétera. Es decir, por eso es que los plaguicidas son estudiados, porque absolutamente de todas estas lugares donde puede llegar a dar el plaguicida, lo más seguro es que muchas veces residuos del plaguicida pueden ir en las frutas o vegetales, pueden ir en las raíces, pueden ir, por ejemplo, en la leche, en la carne, o pueden estar en el agua y pueden llegar ya sea a través de los pescados o de la misma agua. Entonces, por eso es que se hacen absolutamente todos los ensayos para asegurarse de que después de aplicar un plaguicida, no importa dónde vaya,
Lo importante es que los residuos que la llegan al hombre o a los animales, todo, no vayan a causarle absolutamente ningún daño, ¿verdad? Y de eso se trata todos los estudios, de saber que el plaguicida, no importa cuál sea, si se aplica de acuerdo a las instrucciones, nunca va a llegar a ser una molestia o va a causar daños en el ser humano o en el ambiente. La investigación de los plaguicidas ha variado mucho. Los plaguicidas comenzaron hace muchísimos años, industrialmente, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya venían desde antes, desde los primeros fungicidas que se usaron desde 1800, 1900. Pero en la actualidad, los plaguicidas persiguen 4 enfoques principales. Por lo menos todas las casas que desarrollan y que comercian plaguicidas desean 4 enfoques principales en los plaguicidas. El primer enfoque es que el plaguicida tiene que ser biológicamente eficiente. Lo ideal es que sea altamente selectivo, que sea de rápido impacto, que tenga un efecto residual óptimo o casi no tenga efecto residual y que tenga un bajo riesgo de resistencia a largo plazo. Luego es que el plaguicida tiene que ser seguro al usuario y actualmente todos los últimos plaguicidas que se han investigado que salen al mercado, la mayoría son de muy baja toxicidad aguda para el humano, son de baja toxicidad crónica, es decir, que no tienen efectos a largo plazo. Las formulaciones han cambiado, se han hecho formulaciones nuevas, más novedosas, de mejor uso y de mayor eficiencia en campo, más fáciles de aplicar y normalmente son estables en el almacenamiento durante un largo plazo. También tienen que tener, y es importante, la compatibilidad con el ambiente. Los plaguicidas deberían de ser de muy baja toxicidad para organismos benéficos, de muy rápida degradación en cualquier compartimiento, ya sea suelo, aire o agua. No deberían de ser persistentes o se persigue que no sean persistentes o de muy baja persistencia. Tiene que tener poca movilidad en el suelo, precisamente por cuestiones de lixiviación, por ejemplo. Los residuos en alimentos no tienen que ser relevantes, ¿verdad? Tiene que haber la menor cantidad de residuos, por eso es que la degradación tiene que ser rápida en campo. La dosis de aplicación, actualmente lo vamos a ver, los plaguicidas de ahora son plaguicidas que se aplican con bajas dosis, no como antes, que se aplicaban dosis muy altas. Y el último es que sean económicamente viables, ¿verdad? Que tengan una buena relación costo-beneficio, que sean de amplio espectro, compatibles con programas de manejo integrado de plagas y que sea competitivo. Esto es lo que se trata de hacer, un producto, tal vez no perfecto, pero el mejor producto agrícola para aplicación en campo. Y hacia eso la industria ha ido evolucionando básicamente. Los plaguicidas, como les comentaba, son los productos más estudiados actualmente en la humanidad. Ningún otro producto tiene tantos estudios ni se estudia tanto como los plaguicidas, por varias razones. Precisamente la primera es porque llega un montón de helados cuando se aplican, como les explicaba, y eso hace que se generen muchos estudios. Y segundo, porque siempre ha habido un poco de oposición, se puede decir, a mucha gente que cree que los plaguicidas siempre van a causar daño, lo cual no es correcto, no es cierto. Entonces, y precisamente por eso es que se hace tantos estudios para demostrar que los mismos aplicados correctamente pues no hacen daño. Investigar un plaguicida, sacar un plaguicida al mercado, actualmente cuesta aproximadamente $200 millones. Esa es la inversión que se hace en la investigación de un plaguicida. Normalmente se comienzan a analizar un aproximado de 140,000 moléculas que entran por algunos métodos de screening que se le llaman actualmente. Son bibliotecas muy grandes de compuestos químicos que pueden ser factibles y que comienzan a ser estudiados. De esos 140,000 productos que se comienzan a estudiar, después de todo el tiempo de estudio de los plaguicidas, 1 o 2 máximo salen al mercado. Los otros 149,998 productos se desechan porque no cumplen las condiciones de todos los estudios.
El estudio de un plaguicida lleva aproximadamente entre 8 a 10 años, ¿verdad? Promedio de 9 años es el tiempo desde que se investigue, se define qué plaguicidas se van a estudiar hasta que el mismo es registrado y sale a la comercialización. Y actualmente hay más de 120 ensayos que se hacen en los estudios, en los productos plaguicidas, precisamente analizando el comportamiento de ellos en todos lados para que el mismo pueda salir al mercado. Como les decía, ha habido una evolución en la investigación de plaguicidas. Actualmente los plaguicidas se trata de que sean menos tóxicos. Ninguna empresa actual ya saca al mercado de los últimos plaguicidas que sean franja roja o amarilla. Todos los plaguicidas están siendo llevados a que sean por lo menos de franja azul y verde. Si ustedes se dan cuenta en el mercado, franja roja y franja amarilla han ido disminuyéndose, ya hay pocos productos. Hay algunos productos que todavía no han podido ser sustituidos, pero se está en esa investigación y la idea es llegar a un momento en que ya no existan estas franjas toxicológicas en el mercado. Que si se recuerdan, las franjas es una toxicidad para el humano, ¿verdad? La idea es que no existan ya plaguicidas tan tóxicos como los primeros plaguicidas que existieron en los años 50, 60, aún 70. Luego se ha ido evolucionando en la dosis que se usa por hectárea. Los productos viejos, por decirlo así, de generaciones anteriores, usaban dosis mucho más altas que los productos modernos. Por ejemplo, en los herbicidas, entre las anilinas, las triacinas, que todavía son productos de vieja generación, se han usado entre 1000 a 4000 gramos por hectárea. Actualmente hay productos que solo usan 4 gramos por hectárea. Los fungicidas es la misma historia, igual en los insecticidas. Las dosis han ido disminuyendo precisamente para evitar una carga mayor de productos químicos en el ambiente. Y luego los estudios. En 1950 se hacían muy pocos estudios sobre los plaguicidas. En 1970 ya la cantidad de estudios que se exigió para un plaguicida, sobre todo después de ver algunos problemas de los productos iniciales que habían, ya la cantidad de estudios que se comenzaron a exigir fueron mayores. Ahí ya se comenzaron a exigir estudios de toxicidad subcrónica y crónica, estudios carcinogénicos. Y actualmente la cantidad de estudios es muchísimo mayor, ¿verdad? Se hacen estudios de toxicidad aguda, toxicidad crónica, subcrónica, estudios de carcinogenicidad, mutagénicos, estudios de 2 o 3 generaciones, etcétera, etcétera. Hay algunos nuevos, como por ejemplo los estudios para productos endocrinos, y hay otro montón de estudios que actualmente se hacen y que son mayores que antes. Para darles un ejemplo, esta foto es de la cantidad de estudios puestas en LATES de todos los ensayos que se hicieron para un producto agroquímico que tiene que ser registrado. Aquí están, esto es la cantidad de información que se genera durante todos los estudios que demuestran que el producto al final puede ser aplicado y puede ser comercializado sin ningún problema. El costo también ha variado, precisamente porque los estudios han aumentado. Actualmente el costo para producir un plaguicida, para investigar un plaguicida, para sacar un plaguicida al mercado, anda alrededor de los 286 millones de dólares en los 8 o 10 años de estudio que se necesitan. Hay varias secciones, por decirlo así, que se hacen del plaguicida, de estudios del plaguicida. Cada uno tiene su costo y lleva su tiempo. Uno es la parte química, donde se utilizan todos desde la síntesis, los desarrollos de proceso, producción en planta, lo que es formulación y empacado y todas las propiedades físico-químicas del producto. Luego también hay una sección de biología que básicamente tiene que ver con la parte de eficacia en campo. Ahí se hacen estudios de laboratorio, invernadero, pruebas de campo y luego todas las pruebas que se hacen en campo para desarrollo y registro. Y dos secciones importantísimas. Una es sobre la toxicología,
una parte que se hace en mamíferos, que ahí se hacen varios tipos de toxicología, la aguda, subcrónica, crónica, carcinogénica, etcétera. Y la otra es la toxicología en el medio ambiente, que es para organismos no objetivos. Ahorita nos vamos a enfocar básicamente en la toxicología para mamíferos, que es la que se extrapola para saber qué tan peligroso o qué tanto riesgo puede sufrir una persona con un plaguicida. Y los últimos estudios que se hacen son todos los estudios de destino ambiental. Es decir, se analiza qué pasa con el producto en el suelo, en el agua, en el aire, cómo se mueve de un lugar a otro, en cuánto tiempo se degrada, qué residuos pueden quedar, si es volátil o no volátil, si hay acumulación o no acumulación, etcétera. Todos esos estudios también se hacen y esto los vimos en otra charla que era la toxicidad de los plaguicidas y el medio ambiente, que es básicamente todos esos estudios que se dedican hacia esa parte, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con un concepto, creo que concepto de toxicología. Se considera el padre de la toxicología Paracelso, que es la figura que tenemos aquí a la par, y la frase más conocida de Paracelso es la que está ahí, que dice que nada es veneno, sin embargo todo es veneno. La diferencia está en la dosis. ¿Qué significa esto? Cualquier producto puede causar lesiones y daños en la persona. Es decir, todos los productos son peligrosos y pueden ser venenosos o peligrosos. Todo va a depender de las dosis, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo, la sal común, la comemos todos los días para sazonar los alimentos. Si no la ponemos, el alimento nos sabe mal, pero todos los días comemos sal. Y la sal, de acuerdo a la percepción que todo el mundo tiene, es que no es peligrosa y no es veneno. Pero si ustedes ahorita van y se comen 1 o 2 libras de sal, seguro les va a traer consecuencias en la salud y hasta se pueden morir. Entonces, todo puede ser venenoso dependiendo de la dosis. Algunos comiendo muchísimo, otros comiendo poquito, pero absolutamente todo es venenoso. De ahí, y la toxicología tiene que ver con eso. ¿Qué tan peligrosa es una sustancia con respecto a otra? La toxicología lo que nos da es eso, ¿verdad? Y básicamente lo que hace la toxicología primero es la identificación de la peligrosidad. Todo producto tiene una peligrosidad intrínseca. Algunos productos son muy peligrosos con toxicologías, con valores de toxicología muy bajos, es decir, con poquito uno se puede envenenar o poner en riesgo su salud, y otros productos pues no son tan tóxicos. Luego, la toxicología también hace una evaluación de la dosis contra la respuesta. ¿Cuánto podemos comer de ese producto sin que nos haga daño? Eso también se evalúa. Como les decía, todo producto, y algunos productos algo peligrosos, uno puede llegar a ingerir cierta cantidad diaria sin que le haga daño, porque todo depende de la dosis. Luego también la toxicología, la parte de agroquímicos también se encarga de la exposición, es decir, qué tanto estamos expuestos a ese producto, a esa sustancia, ¿verdad? Porque no todas, y no con todas estamos expuestos a la misma cantidad de producto que nos puede llegar. Y todo eso lo que hace es una caracterización del riesgo, ¿verdad? Al final lo que se utiliza es un análisis de riesgo que analiza la peligrosidad intrínseca del producto contra la exposición, que tanto podemos estar expuestos o comer de esa sustancia todos los días y cuánto, para saber si al final el producto realmente nos puede o no nos puede causar riesgo. Y eso es todo lo que se analiza en esta parte de la toxicología. Para eso, en los productos agroquímicos se hacen una gran cantidad de estudios. Los estudios toxicológicos se dividen en 2. Uno que es para riesgo a animales y a humanos, extrapolados a humanos, y el otro que es para riesgo para organismos no objetivos. Primero son todos los estudios toxicológicos y los segundos son los estudios ecotoxicológicos. Aquí vamos a ver nada más estos de acá, que son los estudios toxicológicos. Se hacen diferentes tipos de estudios, iniciando con los estudios agudos, que son de corto plazo, subcrónicos, que son de mediano plazo,
Y luego están los crónicos, carcinogénesis y teratogénesis, que son estudios a largo plazo. También se hacen estudios sobre neurotoxicidad y sobre genotoxicidad. Entonces vamos a ir viendo someramente todos estos estudios para que los vayamos conociendo poco a poco. Todos los estudios se hacen bajo lineamientos estandarizados a nivel internacional y aceptados por toda la comunidad científica, ¿verdad? La EPA tiene unas guías para los productos y también se utilizan las guías de la OSD, que son las que utiliza la Unión Europea. Los primeros estudios toxicológicos que se hacen sobre la toxicología aguda, la toxicidad aguda, que son básicamente estudios en los que se hace una sola exposición y en los que se determina la cantidad de producto, de cantidad de dosis que causa la muerte en un animal de prueba en poco tiempo, 24 horas. Básicamente se obtienen algunos datos importantes, entre los datos importantes que se obtienen son estos dos, la dosis letal 50 y la dosis letal 50, también la concentración letal 50, que es la toxicidad inhalatoria. Ambas lo que determinan es la cantidad de producto que es necesario para matar a la mitad o al 50% de todos los animales que están puestos en prueba. Es decir, la DL50 oral, por ejemplo, si es de 50 miligramos, significa que con 50 miligramos por kilogramo de peso corporal se muere la mitad de la población que fue expuesta a prueba. Sí, tenemos el 50% de probabilidades de morirnos, por decirlo así. Y eso es normalmente el valor que se utiliza o que se estandarizó para definir la toxicidad de una sustancia, no solo plaguicida, sino de cualquier otra sustancia química. Básicamente todos los productos químicos tienen su DL50. Y estoy hablando de aditivos, de alimentos, de colorantes, solventes, plaguicidas, etcétera. Todos tienen caracterizada su DL50 o su toxicidad a corto plazo o inmediata. Dentro de la toxicidad aguda se hacen una batería de estudios. Son 6 estudios en general. La primera es la toxicidad aguda, es decir, por medio de ingestión por la boca, ¿verdad? Luego está la toxicidad dermal aguda, que es por medio de la piel. La toxicidad inhalatoria. Está la irritación o la corrosión dermal sobre la piel, la irritación o corrosión ocular en los ojos y la sensibilización dermal, que tiene que ver mucho con producción de alergias, por ejemplo. Esas son las baterías básicas de la toxicidad aguda, que son un perfil de toxicidad que se le exige a todos los productos, ¿verdad? La toxicidad oral aguda normalmente se hace en ratas, ¿verdad? Hay 5 especies de ratas que se utilizan, depende del investigador y de dónde esté, de lo que pueda conseguir, pero hay 5 especies validadas de ratas que se utilizan para hacer este estudio. Se preguntarán, ¿por qué ratas? Bueno, la rata es uno de los animales que biológicamente responden casi muy similarmente al ser humano y además son animales muy susceptibles, por eso es que se utilizan. Y tienen que ser animales también que estén validados científicamente a nivel internacional y solo estos se usan, no se pueden usar cualquier tipo de animal. Por supuesto, los plaguicidas no se hacen estudios en humanos, por lógica, ¿verdad? Por eso se hacen en especies de animales de donde después se extrapolan los resultados hacia el humano. Para la toxicidad oral aguda en ratas se hace una sola exposición, se le da el producto a través de una sonda estomacal a la rata, una sola dosis, y se esperan resultados 24 horas, ¿verdad? Se observan las primeras 4 horas y luego se sigue observando, pero la cantidad de ratas que se murieron en las primeras 24 horas son las que se toman en cuenta para saber la DL50 en este caso, cuando se mató el 50% de la población, y esa dosis es la que después se determina como la DL50. La DL50
¿cómo se llama? Sus características es que tiene que ser en miligramos del producto por kilogramo de la especie. Es decir, una DL50, por ejemplo, de 30, significa son 30 miligramos del producto por cada kilo de peso del animal. Eso es lo que significa. Y esa dosis es la que causa el 50% de la mortalidad de los individuos tratados. Luego está la toxicidad dermal aguda, muy similar. También se hace en ratas, se hace en cobayos y se hace en conejos. Mucha de la toxicidad dermal se hace en conejos porque el conejo es muy susceptible dérmicamente, demuestra mayor susceptibilidad que otros animales. Normalmente se hace en los dos sexos. También es una sola exposición, es decir, una sola dosis, y se determina la cantidad de mortalidad a las 24 horas. Se hace sobre una cantidad afeitada del animal, normalmente es el 10% de la superficie del cuerpo. Ahí se afeita y se coloca una compresa o algo, el ingrediente activo en una sola dosis. Se determina también la dosis letal 50, o sea, la cantidad que se produce, de dosis que produce la mortalidad del 50% de los individuos tratados. Estos dos datos, la toxicidad oral aguda y la toxicidad dermal aguda, son bien importantes porque de aquí estos datos se utilizan para la clasificación toxicológica de los plaguicidas. Actualmente en Guatemala y en toda la parte centroamericana utilizamos el sistema globalmente armonizado, GHS. Hay algunos otros países, nosotros anteriormente también lo usamos, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Son muy similares ambas, ¿verdad? Y se utilizan estos valores para saber dónde se clasifica un plaguicida. Si es muy tóxico, extremadamente tóxico, poco tóxico, moderadamente tóxico, de baja toxicidad. Y eso nos da las franjas roja, amarilla, azul y verde, que es donde se clasifican los plaguicidas. Y es en base a estas toxicidades que salen de los estudios de laboratorio con los plaguicidas. La otra toxicidad aguda que se ve es la toxicidad inhalatoria. ¿Cuánto es por inhalación, verdad? Es cuánto respiramos, qué cantidad podemos respirar de ese producto para saber qué tanto nos puede matar y en qué tanto tiempo. Se hace en ratas, básicamente el estudio, se hace en ambos sexos, se hace con equipos como el que se ve aquí, que son de flujo de aire, ¿verdad? Continuo, que tiene una cantidad específica de producto, se cambia el aire cada cierto tiempo, y siempre es una sola exposición por 24 horas. Y normalmente la toxicidad inhalatoria es importante para algunos tipos de plaguicidas, sobre todo en plaguicidas que son gases, por ejemplo, plaguicidas que se van a usar como fumigantes o en nebulización, en aerosoles, o plaguicidas que tienen presiones de vapor muy bajas o que tienen partículas muy pequeñas, tanto de polvo o de gota de agua, menores a 50 micrones. Entonces, para estos es importantísimo que se hagan la toxicidad inhalatoria aguda. Sin embargo, se hace en todos los demás productos, no importando cuáles sean. Aquí lo que se obtiene es la CL50, que es la concentración letal, porque aquí la concentración es por el aire, ¿verdad? No es una dosis, es la concentración que se encuentra en el aire y siempre es por miligramos, solo que ya no es por kilogramos, sino que es por litro de exposición. Luego tenemos dos toxicidades agudas que son, una es irritación o corrección dermal y la otra es ocular. La dermal se hace en conejos, como les decía, el conejo es el de los animales de prueba de laboratorio, el que es el más sensible en la piel. Y lo que se evalúa aquí son daños irreversibles, ¿verdad? Lesiones, alteraciones, etcétera, dentro de la piel cuando se aplica una sola dosis de plaguicida, y la cual puede ser normalmente no es reversible, o si es reversible es a largo plazo, a un poco más largo plazo. Aquí pues no se evalúan, por ejemplo, sustancias que son muy ácidas, porque sabemos que eso sí va a producir daños de corrosión en la piel.
Como les decía, es una sola dosis, un solo animal, y por 4 horas se le pone la exposición y luego se evalúa qué tanto se irritó, qué tanto le corrosió el producto en la piel. Y luego está la irritación o corrosión ocular para ver el daño que pueden producir gotas o neblina o niebla que le pueda caer a uno en los ojos, que también se hacen en conejos albinos adultos. Se hace en la aplicación del ojo, en la superficie anterior del ojo. Generalmente se hace en un animal, se le aplica un ojo y en el otro ojo se deja de testigo y entonces se evalúan qué tanto pudo haberle causado daños en el ojo, daños irreversibles en el ojo o irritaciones irreversibles en el ojo, ¿verdad? Eso pues tiene algunos valores que después se dan. Generalmente los productos no deben ser muy irritantes o corrosivos, ¿verdad? Y el último estudio en toxicidad aguda que se hace es la sensibilización a la piel, o sea, ver si el producto puede llegar a causar alergias o algunos daños que sí son reversibles en la piel. Para esto se utiliza ratones o cerdos de Guinea, ¿verdad? Son las fotografías que tenemos aquí a la par. Se hacen normalmente por inyección intradérmica o epidérmica y luego pues ya es una sola dosis también, toxicología aguda, es una sola dosis, y luego se observa durante otros días más para ver las reacciones del animal a la exposición del plaguicida. La evaluación dura entre 23 a 32 días y se evalúan de 10 a 20 individuos y ahí siempre la mitad de ellos pues son de control, ¿verdad? Esa es toda la batería de toxicología que se hace en un inicio, es la toxicología aguda, son 6 estudios y todos esos estudios se exigen para absolutamente todos los productos agroquímicos. Es decir, el resto de los estudios que vamos a ver también se exigen cuando son productos generalmente de primera investigación. Ahí después les voy a explicar esto cuando veamos la clasificación de los plaguicidas. Y ya después, con algunos otros productos que entran a la sección de equivalencia y que se demuestra que su, riesgo es similar o menor que el producto que inicialmente fue evaluado, solo se le exige alguna batería de estudios de toxicología y de perfiles como son estos. Luego, cualquier plaguicida que se ha investigado y que se tiene que lanzar por primera vez al mercado, también se le hacen estudios de genotoxicidad, que básicamente son estudios para ver alteraciones en cromosomas o en el ADN, ¿verdad? La genotoxicidad se hace en 2 tipos de estudios. Se hace un estudio in vitro, que es en placas, ¿verdad? de cultivo. Ahí se ven reversiones mutagénicas. Se utilizan 2 tipos de cepas, la Salmonella y Escherichia. Son las cepas que se utilizan para hacer este tipo de estudios. Se hacen en diferentes concentraciones, 5 concentraciones normalmente son las que se utilizan. 2 a 3 días de incubación. Y también se hacen aberraciones cromosómicas. Esto ya se hace en cultivos celulares, micronúcleos de eritrocitos, o en médula ósea, o en células sanguíneas de roedores y algunos mamíferos, en 3 diferentes concentraciones, cultivos duplicados. Todo esto es para ver si hay alteraciones en los cromosomas o en el ADN de las células, ¿verdad? Y en vivo también se ven daños citogénicos en ratones, y normalmente a ellos se les da la alimentación por intubación o por gavage, que se le llama, ¿verdad? Intraperitoneal. Y se puede hacer dosificaciones por día y se evalúan por 14 días y después se hace un evalúo del animal para ver si tuvo algún daño citogénico. Posterior a estos 2 estudios, los plaguicidas iniciales, les recordaba que de las 140,000 moléculas que se comienzan a estudiar, hay muchas que no se evalúan porque sus procesos de síntesis no son muy largos, muy costosos o no son factibles. Pues de ahí se eliminan un montón de moléculas. Las que siguen pasan por estas 2 primeras pruebas que vimos, y si pasan, por decirlo así, estas pruebas, productos que no son
muy tóxicos. Actualmente ya no se aceptan productos de banda roja, por ejemplo, que son productos con 50 miligramos por kilogramo de dosis letal media para abajo. Esos productos ya no pasan aquí. Luego pasan todas la toxicidad genotóxica. Si hay productos que muestran que pueden causar daños al cromosoma o al ADN o que puedan tener potencial carcinogénico en las células y todo, esos también se quesan y no pasan. Los que pasaron luego pasan a la siguiente etapa de estudios, que es la toxicidad subcrónica, que son estudios a mediano plazo. Normalmente las variedades o las animales que se utilizan son ratas. En algunos casos se utilizan perros, los beagles son los que se utilizan, como es en la foto, y se utilizan los cerdos de Guinea, los cobayitos. Ahí se miran bonitos, pero son los que están validados para hacer estudios dentro del laboratorio en toxicidad. No solo plaguicidas, también se usan en medicina, se usan en cosméticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? En alimentos, en aditivos. En la toxicidad subcrónica es una toxicidad que se da por un tiempo relativamente corto, entre 14 a 90 días, dependiendo del animal que se está evaluando, porque hay animales que viven más que otros. Entonces, de eso depende, y depende también de los estudios que se hacen, el tiempo que lleva la toxicidad subcrónica. Pero es un tiempo entre 14 a 90 días. Lo que se analiza aquí es los efectos tóxicos sobre tejidos, sobre órganos y sobre esos sistemas de los animales puestos en el laboratorio, puestos en examen, con diferentes dosis del producto. Por ejemplo, se agarra una rata, o se agarra un grupo de ratas, y a esas ratas, hay un grupo de ratas en las que se le da una dosis, otra dosis más grande, otra dosis más grande, se utilizan varias dosis, y al final del estudio, todas las ratas se analizan para ver los efectos tóxicos sobre cualquier tejido, sobre cualquier órgano que pudieran haber tenido después de haber estado comiendo diariamente esa sustancia. Después de todo eso, lo que se determina con esos estudios que son muy importantes es el nivel de efecto adverso no observado. Es decir, nosotros tuvimos varios grupos de animales con diferentes dosis que les estuvimos dando de alimentación todos los días con esa cantidad de producto todos los días. Después de terminar los estudios y analizar los animales, hay un grupo que no tuvo absolutamente ningún efecto tóxico sobre nada. Y ese grupo, con esa dosis, es a la que se le determina el nivel de efecto adverso no observado. Significa que con esa dosis, durante todo el tiempo que estuvieron comiendo los animales esa dosis, 90 días, los 28 días, lo que sea, no se observó ningún efecto tóxico. Con las otras dosis posiblemente sí, ¿verdad? Una mayor dosis a esa posiblemente sí podía tener algún efecto, pero con esa dosis no se observó nada. Y a eso es lo que se le llama el NOAEL, que es uno de los estudios más importantes que se sacan dentro de todo lo que es la toxicología. Y el NOAEL es importante por muchos aspectos, de ahí los vamos a ver. En primer lugar, es para determinar las dosis que se van a utilizar ya para los estudios crónicos a muy largo plazo. La toxicidad subcrónica se hace de forma oral, dermal o inhalatoria. Puede ser por 28 días, que es para ver efectos neurotóxicos, básicamente. Si hay efectos neurotóxicos esos días, el plaguicida se elimina. Y luego se hace una toxicología, también es oral, dermal e inhalatoria, en grupos diferentes de animales, por 90 días, donde ya se ven si hay afectaciones en algunos órganos o ver si hay acumulación de la sustancia dentro del organismo, ¿verdad? Todos los plaguicidas que se pasan o que no pasan esto, pues definitivamente no pasan a la siguiente fase. Y como les decía, el NOAEL es la dosis máxima utilizada que no produce ningún efecto adverso en los animales de experimentación. Este es un dato importante, uno de los datos más importantes que se sacan en la toxicología, que más adelante vamos a ver su efecto y para qué sirve.
Luego se hacen, ya teniendo los datos de la toxicidad subcrónica y los niveles de efectos no adversos no observados, ya se hace la toxicología crónica de carcinogenicidad y de 1 o 2 generaciones a largo plazo, ¿verdad? Que estos ya duran más tiempo. Siempre esto se hace en rata, en ratón o en los perros. Y aquí se hacen dosis repetitivas, por lo menos entre 12, 18 y hasta 24 meses, dependiendo de la vida del animal. Se hace por medio de oral, dermal e inhalatoria. Y básicamente hay 2 toxicologías crónicas que se ven. La toxicología crónica como tal, que ve los efectos en todo el cuerpo y en todos los órganos durante prácticamente toda la vida del animal o parte de la vida del animal, ¿verdad? Al menos es de 12 meses que se hace esta toxicología crónica. Ahí se hacen una gran cantidad de estudios de hematología, de orina, toda la química clínica, se hacen necropsias, se ve toda la hispatología y se ve si hay algún efecto o no de toxicidad a largo plazo. Y luego es la carcinogénesis, que es básicamente los estudios que se hacen para ver si el producto con una dosis repetitiva todos los días durante prácticamente toda la vida del animal puede llevar a tener efectos o lesiones que tengan potencial carcinogénico, ¿verdad? En ratones se hace durante 18 meses, ratas 24 meses. En perros no se hace, a veces se hacen en perros, duran un poco más. Y generalmente se hacen a 3 niveles de dosis, que es desde la NOAEL y otros 2 niveles de dosis más que se escogen, y sobre esos niveles de dosis se hace todo este tipo de estudios. Y luego hay un estudio que es los 2 anteriores, solo que lo combinan en uno solo. Como les decía, el otro estudio de toxicidad crónica es la toxicidad en la reproducción. Primero que se hace es la teratogénesis, que es básicamente ver si hay efectos en el feto durante el embarazo, ¿verdad? Si hay efectos congénicos, si hay efectos en el ADN o de cualquier forma dentro del feto y que no hayan alteraciones o mutagénesis después en los animales. Normalmente se hacen en ratas y conejos, aquí pues definitivamente se tienen que hacer en hembras, se hacen por 3 concentraciones, se les da diariamente la administración oral por intubación y se evalúan todos los efectos, tanto prenatales en las ratas o en las conejas, en todo el tiempo del embarazo y luego en los animales que ya nacen, ¿verdad? En la progenie. Y luego también se hacen los estudios de toxicidad reproductiva y estos se hacen de 1 a 2 generaciones. Se hacen en ratón, en rata y ratón y normalmente se utilizan 20 hembras preñadas para este estudio. También se hace en 3 concentraciones. La administración es a través del alimento. Se le pone una dosis diaria todos los días de la sustancia a través del alimento y ellos lo tienen que estar consumiendo todos los días. Y se administra a ambos sexos durante el apareamiento y luego se le da solo a las hembras durante la preñez y el amamantamiento, perdón, ya necesito un poco de agua. Y luego al final pues se evalúa el comportamiento reproductivo tanto de machos y hembras, ¿verdad? Porque el macho para ver que no quede estéril, la hembra pues que pueda tener una progenie saludable. Y esto se hace durante 3 generaciones para ver que no existe absolutamente ningún daño en ese aspecto de la reproductividad. Por cierto, se saca el NOAEL, o sea, la cantidad de dosis que pueden estar comiendo todos los días durante toda su vida sin que les produzca absolutamente ningún daño. Y el último estudio que se hace es neurotoxicidad, ¿verdad? Normalmente, actualmente se hace en rata, se utilizan 3 niveles de dosis, 10 individuos de cada sexo por dosis. También se les administra diariamente la dosis todos los días por intubación o en la dieta o en el agua o por medio de cápsulas. La cuestión es que todos los días los animales tienen que estar comiendo la cantidad de sustancia de la dosis que se les está administrando y que se determinó. Se hace un subcrónico a 28 días y a 90 días a un año un crónico o más, ¿verdad? Y aquí lo que se observa son varias, sobre todo
todo lo que tiene que ver con efectos neurotóxicos, ¿verdad? Se ven observaciones de oftalmología, hematología, de bioquímica, hispatología, todos esos análisis se hacen, y sobre todo la neurohispatología, que es lo más importante, como les decía, lo que evalúa es las incidencias que pueda tener el organismo en efectos neurológicos o en comportamiento neuropatológico. Anteriormente se utilizaban mucho las gallinas, precisamente para algún tipo de productos, sobre todo órganos fosforados y carbamatos, ya que las gallinas es el animal más sensible precisamente para este tipo de productos por la acción que estos ejercen sobre el organismo. Entonces se utilizan gallinas. Actualmente órganos fosforados y carbamatos son dos familias químicas en plaguicidas que ya están saliendo prácticamente del mercado, la mayoría, todavía quedan muchos, pero la mayoría ya no se están investigando nuevos de esas familias. Los nuevos productos ya todos los demás se hacen en ratas. De todos estos estudios se sacan las dosis de referencia, que es lo que sirve al final para extrapolar todos los estudios que se hicieron hacia el riesgo que el humano puede tener. Y la dosis de referencia que se saca es la conocida como dosis de referencia crónica, o también se le da el nombre de ingesta diaria admisible en español, que es la IDA. Y es la cantidad de una sustancia a la que puede estar expuesta una persona a través de la comida, el agua o cualquier otra fuente durante toda su vida sin que le cause un riesgo apreciable en su salud. Es decir, esta dosis de referencia o la ingesta diaria admisible ya es la extrapolación de todos los datos que salieron de los estudios que se hicieron en los animales hacia el ser humano. ¿Cómo se saca? Bueno, se mide en miligramos de ingrediente activo del plaguicida por kilogramo de peso corporal de la persona por día, que es lo que podría llegar a comer uno todos los días durante toda su vida sin que eso le haga ningún daño a la salud. O sea, el NOAEL. Y precisamente de ahí se saca la ingesta diaria admisible. Del efecto no observable, ¿verdad? La dosis de efecto no observable que lo vimos anteriormente, que sale de los estudios de animales, y esto dividido entro de 10 por 10, o sea, entro de 100. ¿Por qué se divide entro de 100? El NOAEL es el valor que se sacó en las ratas o en los perros de los estudios crónicos y subcrónicos que vimos anteriormente. Para pasarlo al humano, lo que se hace es ponerle un valor de seguridad. Y el valor de seguridad que se le pone es 100, o sea, 10 por 10, igual a 100. El valor que salió en los estudios de animales todavía lo dividimos dentro de 100 para tener una seguridad extrema de que ese valor que vamos a sacar como ingesta en ningún momento le va a hacer daño a un ser humano. ¿De dónde sale el 10? El primer 10 se supone que es una variabilidad interespecie, es decir, la extrapolación de un animal de laboratorio al hombre, asumiendo que el hombre es 10 veces más susceptible que cualquier animal de laboratorio. Y el otro 10 es la variabilidad interespecie, es decir, que dentro de los humanos suponemos o asumimos que hay humanos más susceptibles a otros, los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, los niños, y por eso es que se divide nuevamente entre 10. Es decir, que el valor que se observó en laboratorio para todos los animales en los que no se observó ningún efecto comiendo esa sustancia todos los días, para el humano lo dividimos entre de 100 como una variabilidad para poderlo hacer más seguro, de seguridad para el humano. Y las dosis, aquí voy a poner un pequeño ejemplo de lo que significan las dosis de referencia. El NOAEL, que es el defecto de no observado, significa que la cantidad de sustancia que estos animalitos comieron toda su vida, todos los días, a ninguno le hizo efecto, a ninguno lo enfermó y a ninguno lo mató. En cambio, la DL
es diferente, porque la DL significa la dosis que de inmediato, a corto plazo, puede causar un efecto mortal en la población. El que vimos, el que se usa normalmente, la DL50 o la CL50, que es la cantidad de sustancia que estos animales comieron en una sola dosis de inmediato y que mató al 50% de la población. Para saber si el humano, como los residuos pueden llegar en los alimentos, en las frutas, en los vegetales, en los alimentos preparados, en el agua. Precisamente para eso después, siguiendo la ingesta diaria admisible, se estiman los límites máximos de residuos. Ese residuo es una sustancia, cualquier tipo de sustancia que está presente en alimentos, en productos agrícolas, ¿verdad? Como consecuencia de un uso de un plaguicida. Y el término pues incluye cualquier derivado del plaguicida y algunos productos de conversión como metabolitos o productos de reacción o algunas impurezas que van dentro de los plaguicidas. Eso es lo que dice el Códex Alimentarios. Y el límite máximo de residuo es el nivel máximo de residuos de un plaguicida que se permite legalmente en cualquier alimento o pienso, cuando los plaguicidas se aplican conforme a buenas prácticas agrícolas. Los límites máximos de residuos pues, no son límites toxicológicos, es decir, que no significa que ese límite nos vaya a causar daño, simple y sencillamente es un límite legal que nos asegura de que nunca vamos a correr absolutamente ningún riesgo. Son basados en buenas prácticas agrícolas y la idea es proteger al consumidor, facilitar el uso de los productos y facilitar el comercio. Si nosotros aplicamos correctamente los productos en campo, normalmente vamos a tener residuos en los límites máximos establecidos, ya sea por la legislación local o del Códex o de la EPA o de la Unión Europea. Y esos límites máximos de residuos están muy, muy por abajo de la ingesta diaria admisible, que es, si lo vemos, la cantidad que nosotros podríamos comer todos los días de esa sustancia durante toda nuestra vida sin que nos haga daño. Y recuérdense que la IDA o la ingesta diaria admisible es 100 veces menor que la encontrada en los animales de laboratorio. Es decir que si nosotros aplicamos un plaguicida correctamente en campo, no hacemos un abuso de él, en ningún momento el consumo de ese plaguicida por residuos, ya sea en el agua, en los alimentos, en las frutas, etcétera, nos va a causar absolutamente ningún daño durante toda nuestra vida. Y todo esto está basado en todos estos estudios científicos y técnicos que vimos anteriormente. Bueno, los LMR los controla el Códex Alimentarios, la FAO, la OMS, o cada país, como Estados Unidos y la EPA, en Japón tiene sus propias normas, Canadá también, o la Unión de Países como la Unión Europea, ¿verdad? Los criterios para los LMR es uno, que la ingesta diaria admisible, que los LMR tienen que estar muy por abajo de la ingesta diaria admisible, ¿verdad? Y la otra cosa que se toma en cuenta aquí es la cantidad que uno consume de cada producto por cada LMR. Yo no sé si ustedes recibieron la charla, en la charla de LMR explicamos bastante esto. Y el otro concepto que se utiliza para los LMR es que tienen que estar bajo buenas prácticas agrícolas y todos son bajo ensayos de campo de residuos reales en campo y en laboratorio, ¿verdad? Esto pues nos da las curvas de disipación, nos da los periodos de carencia, o sea, los periodos de reentrada y nos da el LMR. Todos esos datos se obtienen de ahí, que es al final como extrapolamos todo para el humano. Esos son los estudios toxicológicos, de ahí todos esos estudios, como les decía, lo importante es que todos estos estudios lo que hacen es extrapolar el riesgo hacia el ser humano, ¿verdad? Y demostrar que usados correctamente, pues no le van a causar ningún daño. Aplicado, ¿verdad? Ahora, si ustedes agarran un producto y se lo toman directamente, pues ahí sí hay daño, ¿verdad? Definitivamente. Luego también se hacen una serie de toxicología para el medio ambiente o para organismos
no objetivo. Esto dimos una charla específica para esto, que es básicamente se hacen estudios en aves, en peces, en invertebrados acuáticos, se hacen todos los estudios en abeja, en artrópodos benéficos, en lombrices de tierra y en microorganismos del suelo. Todos esos estudios también se hacen para saber que todos los organismos que no son objetivo, pero que se pueden encontrar en campo, que el plaguicida puede llegar a ellos, tampoco les va a hacer daño. Y luego se hacen todos los estudios de estímulo ambiental, que es básicamente toda la parte de degradación, cómo se degrada un plaguicida, cómo se descomponen los diferentes comportamientos en suelo, en agua, en aire, dentro de la planta, en la persona humana, etcétera. En los animales se hacen todos esos estudios también. Las rutas metabólicas, todo eso se ve dentro de la parte de la degradación. Se ven todos los estudios de movilidad, cómo se mueve, por ejemplo, por la lixiviación del suelo hacia las aguas, si se acumula, si no se acumula, si se disipa o no se disipa, en cuánto tiempo se degrada, cuál es la vida media. Todos estos estudios también se hacen, que son todas las partes del estudio de destino ambiental, que también fue otra charla que vimos anteriormente. Todo lo anterior, todos esos estudios, como les dije, que cuesta 8 a 10 años, más millones de dólares hacerlo, y es una cantidad de tiempo y de estudios enormes, nos llevan al final a la comercialización, al registro y a la comercialización del plaguicida. Y cualquier plaguicida que lo utilizamos bajo las recomendaciones indicadas en la etiqueta y en el panfleto, que están basadas en toda la investigación que se hizo, no debe causar nunca riesgos inaceptables hacia la salud o hacia el ambiente. Si los usamos mal, por supuesto, como cualquier tecnología, vamos a causar daño. Bien, y vamos a ver un poco sobre cómo se clasifican los plaguicidas. En primer lugar, vamos a ver, el plaguicida puede clasificarse como ingrediente activo purificado, que es la primera parte de los plaguicidas. Este básicamente es un producto que no se encuentra a nivel comercial, es el ingrediente activo del plaguicida que se utiliza básicamente para hacer todos los estudios físico-químicos, es decir, presión de vapor, presión de ebullición, todos los estudios físico-químicos se hace con este tipo de ingrediente activo, y estos son también los estándares analíticos que nos sirven para hacer los análisis cualitativos y cuantitativos de los productos que ya van a campo. Este no se comercializa, no se encuentra comercialmente. Las purezas de un ingrediente activo purificado andan mayores al 99%, son sumamente caros, básicamente para nivel de laboratorio. Luego está el producto que ya se sintetiza y que es el que sale para ser comercializado, que es el ingrediente activo grado técnico, que es el encargado de la acción biológica, se puede decir, del plaguicida, o sea, plaguicida en sí. El ingrediente activo grado técnico pues no es tan puro por el sistema de síntesis, dependiendo de la síntesis que tenga, así va a ser su pureza, pero normalmente ronda arriba del 85%, 90%, y siempre tiene una serie de impurezas asociadas, de solventes o que provienen de la síntesis del producto, ¿verdad? Este es el que se utiliza prácticamente para todos los estudios que vimos anteriormente, porque todos los estudios que se hacen en los animales, en evaluaciones de campo, etcétera, etcétera, es usando el ingrediente activo grado técnico, que contiene, como les decía, este pequeño porcentaje de impurezas, que en algunos momentos estas impurezas pueden tener riesgos toxicológicos, y por eso es que se analiza esta molécula en todos los estudios. Este es el que se utiliza precisamente para hacer las formulaciones, que es el que normalmente nosotros conocemos, y que es el producto comercial, que es el producto formulado, que es el que contiene el ingrediente activo grado técnico, incluyendo las impurezas que pudiera contener el ingrediente activo, y a este se le agregan solventes, surfactantes, portadores, estabilizantes, etcétera, para mejorar el manejo y para que este se pueda aplicar en campo. El producto que se comercializa es este precisamente,
Con este ya mejoramos la eficacia biológica, definitivamente mejoramos la seguridad para el usuario, la estabilidad en el empaque, la forma de llevárselo a él, una forma sencilla y lo más sencillo posible para hacer la aplicación, mejor manejo, etcétera. Este es el producto que se comercializa y también a este producto también se le hacen una gran cantidad de pruebas, muchas de las pruebas que vimos anteriormente, todas las pruebas de campo de eficacia y todas son hechos con este producto. Y a este producto también se le exige, por ejemplo, todas las pruebas de toxicidad aguda, que es el 5 batch, el paquete de 6 toxicidades que vimos que son las primeras que se ven. Generalmente todos los estudios que vimos anteriormente se hacen cuando un nuevo plaguicida es estudiado y sacado al mercado por primera vez, se hace absolutamente toda esa evaluación. Posterior a eso, existen las evaluaciones que se llaman por medio de equivalencia. Después de que un producto generalmente sale al mercado, después de toda esa investigación, que es el producto que se le conoce como producto de marca, muchas veces ese producto tiene una patente o tiene un periodo de protección precisamente que el fabricante o el investigador tiene para resarcirse de todos los gastos que incurrió en la investigación. Y esa patente o esa protección de datos de prueba que se le llama, le dan una exclusividad de venta por un periodo determinado de años, puede ser 20 o 10 años. Después de ese periodo de tiempo, entran al mercado todos los productos post-patente o productos genéricos que también se le conoce con ese nombre. Todos estos productos que entran a un proceso que se le llama de equivalencia. Significa que cualquier producto que entre por equivalencia, lo que se hace es la determinación de que los perfiles de impurezas y de toxicología del ingrediente activo grado técnico, sea este, son similares o son mejores que el presentado inicialmente. Por lo cual esto lo que hace es que cualquier producto que venga después y que demuestre esta equivalencia, significa que tiene el mismo o menor riesgo que el primero, lo cual pues al final después de esta evaluación lo que hace es asegurar que el mismo también va a ser con la misma efectividad y va a tener la misma seguridad del primer producto, ¿no? Espero que haya quedado algo claro, pero todos los productos que se comercializan o son los primeros que salieron al mercado, que se hizo toda la batería de estudios, o son los segundos post patente que demostraron que sus productos son similares o mejores toxicológicamente que el primero que se analizó. Luego los insecticidas también se pueden clasificar por su acción biológica. Eso ya creo que todos lo conocemos. El producto tiene un nombre dependiendo del problema que ataque. Insecticidas insectos, fungicidas hongos, herbicidas para todas las malezas o hierbas, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de plaguicida por su acción biológica. También se les puede clasificar por su modo de acción, es decir, por inhalación, por contacto o por ingestión. De acuerdo a la toxicidad con respecto al ser humano, ¿verdad? No es para la plaga, es con respecto al ser humano. Actualmente Guatemala y todo Centroamérica utilizamos la clasificación del sistema globalmente armonizado, que está en la normativa del Reglamento Técnico Centroamericano actual y mantiene siempre 5 categorías. Las categorías más tóxicas son las de franja roja, luego está la categoría mediana, se puede decir, de franja amarilla. Luego viene la categoría 4, que es de color azul, y la categoría 5, que es la de color verde, ¿verdad? Todos los productos se clasifican dependiendo de la toxicidad, ya sea oral aguda o dermal técnica, la que sea menor, ¿verdad? Un producto puede tener una toxicología oral aguda, por ejemplo, de 300, pero puede ser que su toxicidad aguda dermal es 200, entonces se clasifica en la categoría 2 y no en la 3. Entonces, por eso es que existen siempre estos 2 rangos. Todos los plaguicidas pues son formulados, como les expliqué, el ingrediente activo, que es el que ejerce la acción biológica,
todos tienen que ser formulados para que se pueda llegar al agricultor, al usuario, y que puedan ser aplicados. Hay diferentes tipos de formulaciones, líquidas, polvo, granulados, hay gases también, aerosoles, ¿verdad? Dependiendo. Y si ustedes se dan cuenta, en la etiqueta siempre vienen las siglas del tipo de formulación. Estas son siglas mundialmente armonizadas, son las iniciales de las siglas de la formulación en inglés, ¿verdad? Estas son posiblemente las más conocidas, por ejemplo, en formulaciones líquidas. S significa que es un concentrado emulsionable, EW significa que es una emulsión de aceite en agua, SC, por ejemplo, es una suspensión concentrada, SL es un concentrado soluble en agua, etcétera, etcétera. Y para formulaciones sólidas, pues también existen sílabas, ¿verdad? O signos que identifican el tipo de formulación. Polvo mojable, gránulos o granulado, polvo seco, etcétera, etcétera. Importantísimo conocer las formulaciones porque generalmente cuando uno desarrolla un plaguicida, una formulación es para aplicarla sola para un producto, para un problema específico. Pero por cuestión de costos y de otro montón de logística y otro montón de cosas, muchas veces en campo no se utiliza un solo producto en una sola aplicación, a veces se mezclan. Entonces, es importantísimo para todos conocer que no todas las formulaciones pueden ser mezcladas indiscriminadamente y pueden ser muchas las que se mezclan porque trae problemas. Lo ideal es que sea una sola formulación en una sola aplicación o máximo 2 o 3, máximo 3, ¿verdad? No más porque eso destruye el equilibrio de la solución y puede haber una muy mala aplicación y muy mala efectividad en campo y eso conlleva otro montón de situaciones, ¿verdad? Es importante también saber que hay algunas formulaciones que no son tan compatibles con otras, algunas que son completamente incompatibles, que no pueden mezclarse. Y otra cosa importante es el orden de la mezcla. Aquí el orden de los productos sí puede alterar el producto final. Entonces hay un orden de mezcla que hay que cumplir dependiendo del tipo de producto que vamos a utilizar. Cualquier cosa, le pueden tomar fotografía de esto, o con mucho gusto después, el que esté interesado, yo con mucho gusto les puedo enviar esta tablita, es muy práctica en campo, ¿verdad? Y todos los estudios que vimos se trasladan a lo que es la etiqueta y el panfleto, que es un resumen de los 10 años de investigación, de los 120 o más tipos de ensayos científicos que se hicieron sobre plaguicida, de todas las recomendaciones que salen ahí, al final llegan a la etiqueta y al panfleto. Cuando nosotros compramos un producto y lo utilizamos, tenemos que leer la etiqueta, tenemos que leer el panfleto y seguir las instrucciones. Si usamos dosis más grandes o dosis más pequeñas, o no seguimos las instrucciones, hacemos más aplicaciones de las que dice ahí, entramos a cosechar el producto antes de lo que dice el periodo de carencia, etcétera. Todo eso tiene implicaciones al final para el usuario o para el que está aplicando. Y si hacemos eso, entonces sí vamos a exponer a los usuarios a un riesgo. Y eso no lo podemos hacer nosotros. Es decir, la etiqueta y el panfleto es importantísimo leerlas. Ahí viene toda la información necesaria y práctica para todo el uso y manejo responsable de los productos. Ahí tiene la acción biológica, todos los cultivos en los que puede usar, las dosis, la toxicología, el espectro de acción, la formulación, la concentración, etcétera. Esta es una etiqueta de 3 cuerpos, es tal vez de las que más se conocen, es para productos de 1 litro, de 500 ml para arriba, ¿verdad? Hay productos menores, pues tienen una etiqueta de un solo cuerpo, de 2 cuerpos, pero la más utilizada es esta. Y en la etiqueta viene toda la información, las frases de advertencia, y trae el nombre y composición del producto. Por ejemplo, el nombre que es terbutrina 50 SC, 50 significa la concentración, 50%, y SC es el tipo de formulación, según vimos la vez pasada, ¿verdad?
Aquí trae el nombre, que es un herbicida y que es una terbutrina, una triazina. Viene la composición completa, ¿verdad? Vienen todas las precauciones y advertencias de uso, incluyendo todos los pictogramas del tipo de equipo de protección personal que hay que usar. Vienen todos los síntomas y signos de intoxicación, el tratamiento médico, la franja de color y la toxicidad, la peligrosidad del plaguicida siempre viene indicada. Todas las precauciones que tenemos que tener con el medio ambiente, el número de registro, número de lote, fecha de formulación, vencimiento. Esta parte es importantísima, sobre todo el número de registro. Siempre tiene que tenerlo, registro en el país donde se está usando. Que cada país tiene su propio registro y su propia evaluación del producto. Guatemala tiene que tener el registro dado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Luego en el panfleto viene mucha de la misma información que está en la etiqueta, pero ampliada en otros aspectos. Por ejemplo, aquí está el modo de acción, trae también el equipo de aplicación que se recomienda, cómo se prepara la mezcla, el equipo de protección que hay que usar. Vienen todas las recomendaciones de uso, los cultivos, las dosis, las épocas de aplicación, cuántas aplicaciones se pueden hacer, etcétera. Y también vienen datos importantísimos como los intervalos de aplicación, el intervalo de reingreso, el periodo de reingreso, el periodo de carencia, la fitotoxicidad, la compatibilidad. También vienen las precauciones y advertencias de uso, las precauciones para almacenamiento, todos los síntomas y signos de intoxicación. Esto también trae como información importante, por ejemplo, los centros de información toxicológica. El de Guatemala, pues ahí siempre trae el número del CIAT, que es el Centro de Información y Asistencia Toxicológica de la Universidad de San Carlos, que es el que está aquí en Guatemala. Trae las medidas de protección al ambiente, otras series de advertencia, por ejemplo, que hay que hacer el triple lavado, cómo manejar los envases, dónde manejarlos si hubieran excedentes, y los datos generales de la empresa, del número de registro del producto. Toda esta información la trae el panfleto, aparte de la información que trae la etiqueta, que es un poco menor, pero muy importante también. Todo esto lo tenemos que conocer cuando aplicamos y conocerlo perfectamente para poder usar el producto de forma correcta. Yo quería poner un ejemplo y quiero hablar un poco sobre el glifosato, que últimamente ha tenido miles de malas informaciones, diría yo. Muchísimas malas informaciones a veces sobre el glifosato. Es un herbicida, ustedes lo conocen, es un herbicida que se utiliza muchísimo, es bastante noble, pero que últimamente ha tenido mucha controversia porque dicen que todo el glifosato causa cáncer. Y yo quisiera explicar aquí un poco de dónde proviene eso. Básicamente el problema con el glifosato surgió porque el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es una división de la Organización Mundial de la Salud, que actúa un poco independientemente y tiene su sede en Europa, clasificó al glifosato dentro del grupo 2 que ellos tienen. Y el grupo 2 que ellos tienen es productos clasificados como probables carcinógenos para el hombre. Ellos dividen el grupo en dos, uno que es 2A, que es de alta probabilidad, que es probabilidad siempre, ¿verdad? Alta probabilidad cancerígena, y el 2B, que es de baja probabilidad cancerígena. El glifosato ellos lo clasificaron en la clasificación 2A, que es alta probabilidad cancerígena. Ahora yo quiero explicarles algo. Esta clasificación que hace el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer es una investigación bibliográfica y ni siquiera es demasiado extensa y es solamente sobre peligro, no es sobre riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación sobre peligro, solo miramos un pedazo y un pedazo pequeño, no miramos todo el pastel, por decirlo así. Un análisis de riesgo sí hace todo eso, porque como les expliqué en un principio, un producto puede ser peligroso, pero depende de la exposición que al final pueda causarle riesgo a una persona. Y para ejemplo de eso, aquí puse alguna serie de productos que están clasificados en la clasificación 2A, igual que el glifosato.
Por ejemplo, ahí dice que todas las personas, la fabricación de vidrio de arte, de los envases de vidrio y material prensado, están clasificados como probablemente de alta probabilidad carcinogénica, igual que el glifosato. El combustible de biomasa, principalmente en madera, y las emisiones también. Es decir, todo el que tenga, ¿cómo se llama? Fogata adentro de la casa, ¿cómo se llama? Va a tener también posiblemente eso. Freír y emisiones a alta temperatura también está clasificado ahí. Papas fritas, las pupusas, todo lo que nosotros comemos también está clasificado ahí. El ser peluquero o la peluquería también está clasificado dentro del 2A. El paludismo también está clasificado ahí. Trabajos de turnos nocturnos están clasificados igual que el glifosato. La carne roja, comer carne roja, ¿quién no come carne roja? También están clasificados ahí. Y algo que me llamó poderosamente la atención, las bebidas muy calientes, por encima de 65 grados para beber, también están ahí. Es decir, que el café, el té, las sopas, todo eso tiene la misma clasificación. Pero es una clasificación por peligro, como digo, no es por riesgo. Y esto causa a veces mucha confusión y algunos se aprovechan de esa confusión, por supuesto. Y en el glifosato ha pasado mucho de eso. Y lo que le explicaba, el peligro, todos los alimentos pueden ser peligrosos. Por ejemplo, pueden ser peligros físicos por espinas en el pescado. Estos son peligrosísimos. Todos los peligros biológicos, por ejemplo, por bacterias, virus o plagas. Ahorita tenemos un peligro con el COVID, pues es un peligro biológico fuerte. O pueden haber peligros químicos grandes, ¿verdad? Las plaguicidas, el mercurio, qué sé yo. Pero mucho va a determinar la exposición, que es el riesgo, qué cantidad, cuánto tiempo, con qué frecuencia. Entonces, de esto va a determinar el riesgo para el humano. ¿Ya? El COVID puede ser muy riesgoso, pero si usamos la mascarilla, nos mantenemos alejados, etcétera, nos lavamos las manos con jabón cada cierto tiempo, disminuimos completamente el riesgo. El riesgo y el peligro puede ser muy peligroso, pero el riesgo es mínimo. Lo mismo. Entonces, cuando uno solo ve la clasificación por peligro, solo mira una parte, como que estuviera un poco ciego. Hay que examinar la exposición para saber si realmente hay riesgo. Y en este sentido, la mayor parte de estudios a nivel mundial que se han hecho han demostrado que el riesgo de producir cáncer de un glifosato a ser humano es prácticamente que no se da. Prácticamente no se da. El glifosato es un producto muy noble. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la toxicidad del glifosato. La DL50 oral del glifosato es de 5,000 miligramos por kilogramo. Y aquí les puse algunos ejemplos de productos que ustedes conocen. La sal de mesa es más tóxica. El acetaminofén, mucho más tóxico. El ácido cítrico también. Es decir, es un producto noble. Aparte de la baja toxicidad, que no solo es baja toxicidad para los humanos, es baja toxicidad para el medio ambiente, para los peces, para los animales en campo, para microorganismos, para todo eso está probado, es de muy, muy baja toxicidad. Aparte de eso, el glifosato es un producto que no es persistente, no dura mucho. La vida media normal, más larga del glifosato es de 17 días. Es clasificado como no persistente. También es un producto clasificado como no volátil. La constante de Henry es muy baja. Es un producto que no se va a volatilizar fácilmente, no le va a llegar a uno a la nariz o qué sé yo, cuando uno lo aplica se va para el aire. No, es muy poco volátil. También es un producto que es muy poco lixiviable, casi no tiene lixiviación. Significa que cae al suelo, casi no se mueve y se degrada a los 17 días ahí y no va a fuentes de agua, por ejemplo. No se contamina el agua con eso. Crea muy poca resistencia. El glifosato se ha usado, no sé, 40 años, no sé cuántos, y la resistencia hacia el glifosato es muy baja. Además, controla todo tipo de plantas, ¿verdad? Aún permanentes. Es no selectivo. Es otra gran ventaja. Tiene la ventaja que su vía de acción es solamente sobre la vía de Shikimoto. Los que son agrónomos y la conocen sabrán que esta vía de
se da única y exclusivamente en las plantas, nunca se da en humanos, ¿verdad? Es decir, en humanos no funciona. Y otra cosa importantísima, el glifosato, que es ideal para la labranza de conservación. Y la labranza de conservación, la labranza mínima, es el mejor método para la conservación del suelo y que no haya erosión. Quitar el glifosato significa quitar esta práctica que está trayendo beneficios enormes al suelo a nivel mundial. Y por último, la reunión conjunta de la FAO y de la OMS sobre residuos de plaguicidas, que es la que mira el Códex Alimentario de la máxima autoridad de estas dos organizaciones, la FAO y la OMS en plaguicidas, dictaminaron que el glifosato no representa riesgos para la salud si se utiliza correctamente. Y lo determinó también la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, toda la documentación científica demuestra que el glifosato no es como lo quieren decir actualmente. Y por último, les quería poner un ejemplo que a mí me llamó la atención porque esto salieron muchísimos mensajes en Facebook y en todo eso, en las redes sociales, que a veces las redes sociales hablan mucho y dicen poco, ¿verdad? O dicen mucho, pero cosas pocas ciertas. Salió este estudio en el que encontraron glifosato, residuos de glifosato en tortillas, en el maíz con el que se hacen las tortillas en México. No solo en México, nosotros comemos un montón de maíz y comemos tortillas acá. Y sí, encontraron glifosato, residuos de glifosato en ese maíz. Y encontraron entre 5.1 y 17.6 microgramos de glifosato por kilo de maíz, ¿verdad? Eso fue lo que encontraron. Pues, si nosotros hacemos la correlación del glifosato para el maíz, por ejemplo, los LMR, o los límites máximos de residuos de glifosato para maíz, es de 5 miligramos por kilogramo, de acuerdo al Códex Alimentario, y de 1 miligramo por kilogramo de acuerdo a la Unión Europea. Esos son los valores que se manejan. Perdón. Y la ingesta diaria admisible del glifosato es de 0.3 miligramos por kilogramos. Si se recuerdan, esto significa que nosotros podríamos, dentro de toda la comida, agua y todo lo que comemos todos los días, podríamos llegar a comernos 0.3 miligramos por cada kilo de peso corporal que tenemos de glifosato todos los días durante toda nuestra vida sin que nos haga daño. Estos son de los estudios de Noael que salen de toda la ingesta diaria admisible. ¿Ya? Está probado científicamente con muchísimos estudios. Es decir, que podríamos al final, de acuerdo a la ingesta diaria admisible y de acuerdo al peso corporal promedio, que es de 60 kilogramos de una persona, podríamos ingerir todos los días 18 miligramos de glifosato, sin que esto nos causara daños durante toda nuestra vida si lo comiéramos diarios. Podemos comer esos 18 miligramos de glifosato. La cantidad encontrada en una seca, la mayor cantidad, fueron 17.6 microgramos por kilogramo. O sea, 0.0176 miligramos por cada kilogramo. Es 1000 veces menor que la cantidad, que la ida, ¿ya? Es insignificante. Lo que pasa es que los números asustan y una persona que no entiende esto, la asustan estos números. Pues, de acuerdo a la ida que tenemos, que es 0.3 miligramos por kilogramo, una persona normal que mide 60 kilogramos puede comer 18 miligramos de glifosato todos los días. Si nosotros convertimos lo que encontramos por kilo de maíz dentro de lo que podemos comer, significa que nosotros de este maíz contaminado con 17.6 microgramos de glifosato por kilo, podríamos comer todos los días 102 kilos de maíz, ¿ya? No sé si se dan cuenta cuánto es eso. 102 kilos de maíz en el día durante todos los días de la semana, durante todos los días del mes y durante toda nuestra vida sin que eso nos haga daño. Nadie se come eso. Si nosotros lo promediamos por tortilla, significa que con esta cantidad podríamos comer 5.100 tortillas al día
todos los días durante toda nuestra vida sin que el glifosato ahí presente nos haga daño. Nos va a matar cualquier cosa, menos el glifosato. Entonces, si lo llevamos a este término, señores, las bases que argumentan no son correctas, ¿verdad? Y a veces solo nos asustan, ¿verdad? Es decir, no hay ningún problema. Podemos seguir comiendo tortillas sin ningún problema durante toda nuestra vida. Y tal vez solo para comentarles, por ejemplo, que muchos dicen, tal producto puede producir cáncer. Hay un doctor en Estados Unidos, Bruce Ames, desarrolló un test que se llama Ames Gold, que es precisamente para ver efectos mutagénicos y sobre todo carcinogénicos de desdoblamiento de células y transformaciones de ADN y cromosomas y que pueden llegar a ser causantes de cáncer. Y él lo hizo en muchísimos productos en dosis altas. Todos estos productos que ven aquí, y hay muchos más, yo puse aquí algunos de los que el doctor Bruce Ames hizo, todos estos productos a altas dosis sí producen cáncer, pero en las dosis correctas y en pocas dosis no producen nada. Pasa lo mismo con los plaguicidas. Usados correctamente, con los LLMR correctos, sin abusar de ellos, nunca nos va a causar daño. Por último, tal vez solo quería terminar con una frase que dijo el doctor Norman Borlaug, que es Premio Nobel de la Paz de 1970. Él fue el que inició la Revolución Verde. Él dijo que la paz mundial no se va a construir en estómagos vacíos y que si se niega a los agricultores hoy en día el uso de fertilizantes comerciales y de otras ayudas químicas, el mundo estará condenado no al envenenamiento, sino que a la muerte por hambre. Lo que sí es que todo hay que usarlo correctamente y de forma adecuada. Todos nosotros que estamos en este gremio tan noble y tan lindo como es la agricultura, es lo que tenemos que inculcar. Todo lo tenemos que usar bien y correctamente. Bien, hasta ahí estaría por el momento. Les agradezco su atención. Siempre estoy a las órdenes. Ahí está mi mail para cualquier cosa y con mucho gusto en lo que pueda colaborar y ayudarles a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias, estimado licenciado Ruano. Ha sido pues una exposición bastante interesante, bastante completa, de mucha información que vemos acá en el chat, que han salido bastante satisfechos. Tengo una pregunta de Neri Gordón y es en cuanto a que los productos de origen orgánico también deben pasar por todos los estudios o estos varían. Deberían de pasar por todos los estudios. El producto que sea, el hecho de que sea orgánico no significa que no sea peligroso. Tal como lo expliqué, todo producto puede ser peligroso, depende de la dosis, y todo producto puede causar daño. Entonces, todos los productos deberían de pasar por todos los estudios. Por lo menos las baterías más esenciales de toxicología los deberían de tener, precisamente para darle la seguridad a los usuarios de que no va a causar absolutamente ningún daño. Muy bien, licenciado Ruano. Julio Pineda te pregunta, buen día, le saluda Julio Pineda. Tengo una consulta. ¿Por qué para determinar la banda toxicológica en un agroquímico se toma únicamente la toxicidad dermal y la oral? ¿Por qué no se toman las demás? Es decir, las inhalatorias, la de sensibilización dermal, etcétera. Que básicamente porque las toxicologías, tanto la oral como la dermal, son las que mayor daño causan a nivel de intoxicación y son las más agudas, las más rápidas y por la que la mayor parte de las personas pueden llegar a intoxicarse. Por eso se toman esas dos. GHS también toma la toxicología inhalatoria para algunos productos. Por ejemplo, si lo que se tiene es un producto que va a ser un gas, por ejemplo, la fosfamina, por ejemplo, que se convierte en gas, ahí sí se toma la toxicología inhalatoria. O, por ejemplo, si el producto en sí es un gas, ahí sí se toma en cuenta la toxicología inhalatoria. Para todo el resto de los productos se usan las primeras dos porque es la toxicidad más fuerte, o se puede decir, o la de mayor propensión para las personas. Muchas gracias, licenciado Ruano. También te hace la misma pregunta Julio Pineda y es ¿cuánto tiempo o cómo se pueden eliminar los límites máximos de residuos en el cuerpo humano?
Bueno, cuando todo eso está estudiado, no le puedo dar una cifra exacta porque cada plaguicida tiene su cifra, pero las cantidades mínimas que uno puede llegar a ingerir normalmente son degradadas dentro del metabolismo del organismo. Eso va a depender de cada plaguicida y de todos los estudios. Los estudios existen y cada plaguicida tiene su tasa de degradación dentro del organismo, ¿verdad? Y las vías en que son excretados también. Muchas gracias, licenciado Ruano. Luis Shikai hace una pregunta bastante interesante y es, ¿cuál es la diferencia entre un producto de marca con un genérico y qué consecuencias podría representar en el campo? Muy interesante. Ok, definitivamente sí han sido evaluados, o por lo menos aquí en Guatemala, por el Ministerio de Agricultura, la diferencia entre uno y otro no debería existir. Por lo menos en la parte toxicológica no debe existir. Posiblemente lo que van a variar es en la marca y en el precio. No deberían de variar tampoco en la efectividad, porque todo eso se evalúa dentro del registro que se llama por equivalencia. Guatemala es uno de los pocos países que tiene este registro en vigencia y lo hace bien. Es decir, no debería haber absolutamente ninguna variación Muchas en efectividad, gracias. ¿verdad? No, sí, buenísimo. Buena información, Julio. También hay una pregunta importante. Dice, los productos, en el caso de los productos biológicos, es decir, parasitoides, hongos, entomopatógenos, ¿estos tienen que tener también una etiqueta, un panfleto y alguna hoja de seguridad? Sí, definitivamente todo plaguicida tiene que ser registrado. Lo que pasa es que se registran de forma diferente. Hay un reglamento de registro para lo que son plaguicidas químicos sintéticos, hay un reglamento de registro para lo que son, por ejemplo, extractos botánicos, hay un reglamento de registro para lo que son microbiológicos o parasitoides. Cada uno tiene sus parámetros para el registro y todos tienen que llevar etiqueta de acuerdo a ese reglamento. Aquí Y, hablamos únicamente de lo que serán plaguicidas químicos, básicamente, ¿verdad? Ya sean sintéticos o no. ok, perfecto, Julio, gracias. Y por último, Neri Gordón te pregunta, ¿qué tan confiables son los estudios en ratas o animales en general? Esto con respecto a posibles carcinomas en humanos, tomando en cuenta que los organismos obviamente tienen grandes diferencias. De acuerdo a la comunidad científica internacional, son muy confiables, ¿verdad? Es más, los animales en muchos casos son más sensibles aún que el hombre. Y precisamente las razas y las especies que se utilizan son las más sensibles y en las que mejor se puede determinar este tipo de efectos. Hasta el momento, toda la comunidad científica está de acuerdo en que sí son muy confiables, ¿verdad? Y precisamente es en animales donde hay que hacerlo, porque no se puede hacer en humanos. Muchas gracias, licenciado Ruano. Y ya no hay preguntas al respecto. Agradecemos mucho tu participación, un tema bastante importante que yo considero que hay pues ya un bagaje de información que bien pudiste haber dado. No sé si querés redundar en alguna otra información. No, estamos bien. Muchísimas gracias a todos por la información, por, por haberme escuchado, ¿verdad? Espero que les haya servido de algo la plática de hoy. Y ahí estamos a las órdenes. Muchas gracias, licenciado Ruano. Pues agradecemos a todos los participantes, los que aún están conectados con nosotros. Pues estas 10 sesiones han sido bastante productivas, han sido 10 sesiones en las que hemos tratado la manera de poder llevarles a ustedes información importante, información actualizada y quedamos siempre a sus totales órdenes. El correo del licenciado Ruano, jruano.gremiagro@industriaguate.com. Se pueden comunicar con él para dar algún seguimiento de alguna charla que ustedes consideren que volvamos a repetir y si tienen algún grupo objetivo con el cual ustedes estén trabajando, con total gusto también podemos participar. Recordamos que esta charla va a ser subida en nuestra página de internet www.gremiagro.com en donde pues van a poder nuevamente volver a vivir lo que ustedes
han percibido esta tarde. Agradecemos a la ingeniera, Betsy Ochoa, que nos ha permitido pues estar acá siempre presentes con ustedes, y considero que esta es el inicio a muchos más temas de capacitación que vamos a tener totalmente gratis. Es un gusto saludarles. Muy buenas tardes.